Ayer publicamos Disparos, cortesía del Vaticano, un video que tenía yo ganas de hacer hace muchísimos años porque era problemático, porque está extremadamente polarizado el tema, y sobre todo porque la Iglesia Católica sigue manteniendo una versión oficial que no se ajusta a los hechos ni de lejos, ¿no? El PRI mantenía otra versión oficial que seguramente no se ajusta a los hechos tampoco, y no sé qué posición pueda tener ahora un partido teocrático, religioso como es Morena, ¿no? Por lo menos su presidente actual, que todavía nos tendrá, que hay que aguantarlo 11 días, o 12, creo que sí. Pero que nunca encontrar los datos así tranquilos es muy difícil, porque los historiadores lo han manejado desde un punto de vista oficialista o desde un punto de vista de la religión. Pero bien, la Guerra Cristera, que se desarrolló de 1926 hasta 41, aunque en el 29 teóricamente terminó, pero siguió habiendo combates hasta 1941, mientras en el mundo se desarrollaba una guerra brutal contra el nazismo y contra el fascismo y contra las visiones autoritarias por parte de países que son democráticos, por problemáticos que sean y por imperfectos que sean, pero son democráticos. Pues aquí se estaba peleando una guerra religiosa promovida, financiada por el Vaticano, por lo menos en su primera fase. Entonces, tenía muchas ganas de hacer el vídeo de la Guerra Cristera. Ha molestado a algunas personas, lo cual me da muchísimo gusto, como siempre, y llevamos 8.600 visualizaciones. No está mal, tampoco es mucho. La media es entre 12 y 14.000, 13.000 visualizaciones en un día, en el primer día. No pasa eso con todos los vídeos de este canal. Luego, ni este streaming, ni los segmentos que vamos sacando a lo largo de la semana de este mismo streaming alcanzan esos niveles más que muy excepcionalmente, ¿no? ¿Por qué lo hago de todos modos si no estoy alcanzando así? No estoy como los grandes influencers que son millonarios, directamente millonarios en euros, no crean que en pesos colombianos o mexicanos, cosas así, no, en yenes, no, millonarios en euros y en dólares. Pues lo hago porque es, de todos modos sigue siendo para mí un público importantísimo. Miren, en este momento hay solo 91 personas. Digo solo 91 de alguna manera de broma, porque miren, a mí me han traído de México a España, cuando yo vivía en México, me traían de México a España para que hablara yo ante 100 o 200 personas. Si estos vídeos alcanzan 3 o 4.000 visualizaciones, tanto el streaming como los segmentos, pues estoy llegando a más gente a la que nunca llegué en mi vida mientras hice conferencias y presentaciones a 30, 40, 50, 100, 200 personas durante toda mi vida. Así que esto para mí vale muchísimo, muchísimo favor. Gracias a Cris, por cierto, por decir que no hay que olvidar los likes, que es lo menos que podemos hacer por el canal. Pues sí, porque sirven. Los likes y las suscripciones sirven para que llegue a más gente, porque YouTube considera que entonces lo debe recomendar más. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo creo no haber sido extremadamente antirreligioso en el video de la Guerra Cristera, y reconociendo que se cometieron barbaridades por ambos lados. Pero es que en aquel entonces así era la guerra, no había las reglas que ahora nos gusta hasta presumir y luego exigir que se cumplan, ¿no? La guerra inmediatamente anterior en México, 9 años después, la guerra de la Revolución, estuvo llena de atrocidades y despellejamientos, desorejamientos, desnarizamientos, violaciones por ambos bandos a las mujeres que se encontraban del otro bando. Una situación aterradora, que es como era la guerra. Y ahora tratamos o queremos verla como algo que tiene que ser un poco más civilizado, y hay tratados y demás. Entonces, fue una guerra horrorosa, absolutamente, pero sí fue una guerra promovida por los sacerdotes, por los obispos mexicanos, en contra de un gobierno legítimamente electo y de una constitución legítimamente promulgada, les guste o no.